outside first. Nolan's tonight. Shut up! Mom, I'm with a customer. Yeah, keep your mouth shut! Cassie, I'm... Bienvenidos a Big Dogs Español, donde el cine se vive con sabor latino. Hoy nos lanzamos de cabeza a la locura final de una trilogía legendaria. Prepárate para descubrir todos los secretos, el caos y la historia detrás de The Hangover Part 3. ¿Qué pasó ayer? Parte 3, estrenada en 2013, es una comedia estadounidense que cierra la trepidante trilogía de ¿Qué pasó ayer? Producida por Legendary Pictures y distribuida por Warner Bros., este tercer y último capítulo cambia un poco las cosas con respecto a sus predecesores. Sigue contando con la inolvidable manada de lobos, Peele, Bradley Cooper, Stu, Ed Helms, Alan, Zach Galifianakis y Doug, Justin Bartha, pero en lugar de otra despedida de soltero descontrolada, la historia toma un giro más oscuro y serio. Esta vez, el grupo se reúne no para una boda, sino para ayudar a Alan, quien ha tocado fondo tras sufrir una crisis nerviosa. Su comportamiento imprudente, que se agravó tras los caóticos sucesos en Bangkok durante la parte 2, obliga a sus amigos y familiares a intervenir. Deciden que lo mejor es llevar a Alan a un centro de rehabilitación para que finalmente pueda recibir la ayuda que necesita desesperadamente. Pero claro, nada sale según lo planeado cuando estos tipos están involucrados. En su camino hacia la recuperación, su viaje toma un desvío brusco y peligroso. Un viejo enemigo resurge. Alguien relacionado con su desventura original en Las Vegas, y, de repente, la manada de lobos se ve arrastrada de nuevo a una serie de eventos retorcidos que incluyen secuestros, lingotes de oro robados y muchos asuntos pendientes. Esta vez, hay más en juego, y el caos no se alimenta de resacas ni de pérdida de memoria, sino de las consecuencias del pasado que finalmente les alcanzan. El director Todd Phillips regresa para dirigir el final, coescribiendo el guión con Craig Mazin, quien también trabajó en la parte 2. Curiosamente, la película recibió luz verde incluso antes del estreno de ¿Qué pasó ayer? Parte 2, así de seguro estaba el estudio de la popularidad de la franquicia. Para enero de 2012, todo el elenco principal había vuelto a firmar, y Warner Bros. Programó el estreno de la película para el fin de semana del Día de los Caídos en 2013. El rodaje comenzó en septiembre de 2012, comenzando en Los Ángeles antes de trasladarse a Nogales, Arizona, y finalmente concluir en el hogar espiritual de los Wolfpack, Las Vegas. El rodaje finalizó en noviembre, y la película tuvo su estreno mundial el 20 de mayo de 2013 en Los Ángeles. Llegó oficialmente a los cines de todo el mundo tan solo unos días después, el 23 de mayo. En taquilla, ¿Qué pasó ayer? Parte 3 fue un éxito de taquilla, recaudando más de $362 millones en todo el mundo con un presupuesto de producción de 103 millones. Pero a pesar de las sólidas ganancias, los críticos no quedaron impresionados. Muchos consideraron que carecía de la chispa salvaje y el humor escandaloso que hicieron de la primera película un éxito tan inesperado. Para los fanáticos que siguieron la trilogía desde el principio, la película fue una despedida agridulce. No fue el final divertido que esperaban, pero sí un cierre necesario para el loco viaje de Wolfpack. ¿Qué pasó ayer? Parte 3 arranca con un estallido, literalmente. En una prisión de Tailandia, el infame señor Chow se escapa de forma alocada durante un motín, cavando un túnel a través de una pared como si estuviera en una película de fugas de prisión. Mientras tanto, de vuelta en Estados Unidos, Alan, tan caótico como siempre, decide comprarse una jirafa. Sí, una jirafa. La conduce con orgullo por la autopista cuando ocurre un desastre. El pobre animal es decapitado por un paso elevado bajo. El incidente provoca un choque múltiple, y esa es la gota que colma el vaso para Sid, el ya exasperado padre de Alan, quien termina muriendo de un ataque al corazón en medio de una acalorada discusión con su hijo. Es absurdo, trágico y justo el tipo de caos que uno esperaría de Alan.
Después del funeral de Sid, la manada de lobos, Pil, Stu y Doug, se reagrupa. Doug suelta una bomba de verdad. Alan ha dejado completamente sus medicamentos para el DA y está perdiendo el control. Los chicos organizan una intervención, y Alan, sorprendentemente, acepta ir a rehabilitación en Arizona, pero con una sola condición, que todo el Wolfpack lo lleve allí. ¿Qué podría salir mal, verdad? Resulta que todo. Al ponerse en marcha, su viaje es secuestrado, literalmente. Un camión de alquiler choca contra su minivan y, de repente, son tomados como rehenes. Entra Marsal, un peligroso jefe mafioso con una cuenta pendiente. Explica que, tras el caos que causaron en Las Vegas, Chow había perpetrado un robo masivo de oro por valor de $42 millones. Pero Chow solo se libró de la mitad. Y como Alan es la única persona con la que Chow ha estado en contacto desde la cárcel, Marsal cree que son su mejor opción para localizarlo y recuperar su oro. Para asegurarse de que no se anden con rodeos, Marsal secuestra a Doug una vez más y les da a los demás 3 días para encontrar a Chow o Doug morirá. Alan organiza un encuentro con Chow en Tijuana y el plan es simple. Stu y Peel se esconden, salen de la casa y lo drogan. Pero Alan, al más puro estilo Alan, los desvela sin querer. Chow descubre que trabajan para Marsal, y todo se desmorona. Sin embargo, Chow sigue queriendo el oro, que dice estar escondido en una villa en México que solía tener. Así que los lleva con ellos. Entran en la villa y consiguen sacar el oro de un sótano, pero Chow los traiciona, claro. Los atrapa dentro, reinicia la alarma y se marcha a toda velocidad en la minivan de Peel, dejándolos encerrados bajo tierra como aficionados. Finalmente, la policía local los arresta, pero misteriosamente los libera. Una limusina los recoge y los lleva, sorpresa, de vuelta a la misma villa en la que acaban de entrar. Entonces, todo encaja, Chow mintió. La villa no era suya. Perteneció a Marsal desde siempre. Entonces, ¿qué robaron? Sí, ese era el oro de Marsal, la otra mitad que Chow nunca obtuvo. Furioso, Marsal los confronta, pero en lugar de matarlos, mata a su propio matón, Black Dog, por no haber podido detener la metedura de pata. Entonces les recuerda a los chicos, les quedan 2 días para arreglar este desastre, o si no, con el tiempo a contrarreloj, la manada de lobos rastrea el teléfono de Peel, que estaba en la minivan robada, y lo rastrea hasta una casa de empeños en Las Vegas. La dueña de la tienda, Cassie, dice que Chow cambió un lingote de oro por solo $18,000, ni siquiera una fracción de su valor, y les da una pista, una tarjeta de presentación de un servicio de acompañantes que Chow aparentemente usa. Llaman a Jade, la ex de Stu de la primera película, y con su ayuda, descubren que Chow está atrincherado en el ático del Caesars Palace, atrincherado como un rey. Peel y Alan hacen un ataque sorpresa en la azotea y entran en su suite. Pero atrapar a Chow no es fácil. Salta del balcón y se lanza en paracaídas al Street de Las Vegas como si estuviera en Misión Imposible. Aún así, Stu finalmente lo acorrala y lo mete en el maletero de la limusina de Marsal. Los chicos le llevan el oro a Marsal, quien libera a Doug como prometió. Admiten que no pudieron recuperar la mitad original del oro. Chow lo había perdido en Bangkok. Marsal dice que no le hará daño a Chow, pero inmediatamente se contradice y dispara un montón de balas al maletero, aparentemente matándolo en el acto. Pero aquí está el giro inesperado. Alan había ayudado a Chow a escapar del maletero en secreto usando un compartimento del asiento trasero e incluso le había dado una pistola. Chow sale del techo corredizo de la limusina como un demonio de una caja sorpresa, disparando a diestro y siniestro. Mata a Marsal y a su guardaespaldas a sangre fría. En un momento de inesperada gratitud, Chow perdona a Peel, Stu y Doug porque Alan le salvó la vida. Incluso intenta darle a Alan un lingote de oro como agradecimiento. Pero Alan, al darse cuenta por fin de lo tóxico que es Chow, se niega. Termina su caótica amistad en el acto. Mientras regresan a la casa de empeños para recuperar la minivan de Peel, Alan decide quedarse, no para causar más problemas, sino para empezar algo nuevo. Invita a salir a Cassie y ambos congenian. 6 meses después, Alan se casa y deja atrás la vida en Wolfpack. Pero la locura no ha terminado del todo. Justo después de la boda, tenemos una escena final que recuerda a la clásica resacón en Las Vegas. Los chicos despiertan tras otra noche de locura que no recuerdan. Stu ahora tiene implantes mamarios y lleva tanga.
Alan recuerda que su pastel de bodas fue un regalo de Chow. Y por si fuera poco, Chow sale repentinamente del baño, completamente desnudo, blandiendo una katana. Su mono cae del techo sobre el pecho de Stu como si fuera parte de un truco de magia retorcido. Es un último momento de locura para recordarnos, por mucho que intenten madurar, el caos de la manada de lobos siempre encuentra la manera de volver. Bradley Cooper regresa al papel de Bill Veneck, el maestro de escuela seguro e ingenioso, quien también es el líder no oficial de la manada de lobos. Él es quien generalmente intenta mantener todo en orden, aunque, siendo honestos, eso rara vez funciona cuando Alan está presente. Adams interpreta al Dr. Stu Price, el dentista quisquilloso que ha pasado por momentos difíciles en más de una ocasión. Desde dientes faltantes hasta tatuajes faciales, Stu es el tipo que intenta ir a lo seguro, pero siempre termina en las situaciones más ridículas. Zach Galifianakis se roba escenas una vez más como Alan Garner, el comodín del grupo. Es excéntrico, impredecible y completamente inconsciente de las normas sociales, pero, de alguna manera, es precisamente por eso que es tan memorable. Esta vez, es el protagonista, lidiando con una crisis de salud mental y un ajuste de cuentas personal largamente esperado. Ken Jeong regresa como el inolvidable Leslie Chow, un caótico gángster chino cuyas escandalosas travesuras solo han causado problemas desde Las Vegas. Es mitad villano, mitad alivio cómico, y siempre va 5 pasos por delante, o al menos eso cree. Jeffrey Tambor aparece como Sid Garner, el sensato padre de Alan, quien finalmente llega a su límite con el comportamiento de su hijo, lo que le provoca un infarto que da inicio a la historia. Heather Graham retoma su papel de Jade, la dulce stripper con la que Stu se casó durante el fiasco original de Las Vegas. Desempeña un papel pequeño pero crucial, ayudando a la pandilla a localizar a Chow en Las Vegas. Mickey Epps interpreta a Black Dog, un traficante de drogas de bajo rango que se cruzó con la manada de lobos y ahora trabaja para el gran jefe. Su destino, bueno, no es nada agradable. Justin Bartha vuelve a ser Doug Billings, el cuñado de Alan y el novio desaparecido original de la primera película. Fiel a la tradición, Doug es secuestrado de nuevo, porque alguien siempre tiene que aguantar el caos. John Goldman hace una aparición amenazante como Marsal, un poderoso capo de la droga y el principal antagonista de la historia. Busca venganza, le falta oro y no anda con rodeos. Sasha Barrese interpreta a Tracy Billings, la paciente hermana de Alan y esposa de Doug, quien nuevamente lidia con un drama familiar debido a su impredecible hermano. Hamie Chang aparece como Lauren Price, la esposa de Stu, a quien conocimos en la segunda parte. Ella es la calma ante su pánico, y afortunadamente, esta vez no se acerca a la locura. Sondra Kerry es Linda Garner, la madre de Alan y Tracy, quien está de luto tras la muerte de Sid y probablemente se pregunta cómo su hijo terminó así. Hee-Yeon Bigman interpreta a Stephanie Benek, esposa de Bill y madre de sus hijos, quien se encarga de la situación mientras su esposo, una vez más, se encarga de limpiar el desastre de Alan. Y finalmente, Melissa McCarthy aporta una dosis inesperada de ternura y humor como Cassie, una empleada de una casa de empeños en Las Vegas que se cruza con Alan y de hecho le cae bien. Su peculiar química le da un sorprendente giro romántico a la historia de Alan. En mayo de 2011, pocos días antes del estreno de ¿Qué pasó ayer?, parte 2, el director Todd Phillips ya estaba insinuando a los fans la idea de una tercera película. Confirmó que los planes estaban definitivamente en marcha, aunque aún no había guión ni fecha de inicio. Insinuó que, de seguir adelante, no seguiría la misma fórmula que las 2 primeras. De hecho, enfatizó que la tercera sería diferente, un verdadero final con un concepto innovador. Aún no tenía a los actores a bordo, y nada era oficial, pero la semilla ya estaba plantada. Phillips incluso dijo estar abierto a diferentes locaciones, lo que dejó a los fans con la duda sobre qué locuras podría enfrentar la manada de lobos a continuación. Casi al mismo tiempo, el co-guionista de la parte 2, Craig Mazin, inició conversaciones para regresar como guionista para la tercera entrega. Con el estilo de comedia oscura de Mazin y su experiencia en la película anterior, tenía todo el sentido del mundo. Más tarde ese mismo año, en diciembre de 2011, Bradley Cooper apareció en The Graham Norton Show durante la gira promocional del lanzamiento en DVD de la parte 2.
comentó al público que esperaba comenzar a rodar la parte 3 en septiembre de 2012 y que Todd Phillips estaba trabajando activamente en el guión. El rodaje estaba cobrando impulso, y los fans ya especulaban sobre lo que traería el capítulo final. Entonces llegó enero de 2012, y la gran noticia llegó. Bradley Cooper, Zach Galifianakis y Ed Helms estaban a punto de firmar acuerdos para regresar. No solo eso, sino que cada uno ganaría la impresionante suma de $15 millones, incluyendo las ganancias finales. Claramente, Warner Bros. Sabía que tenía una mina de oro entre manos. Mientras tanto, Mike Tyson, quien había hecho cameos memorables en las películas anteriores, anunció que también regresaría, aunque, como es habitual en él, más tarde declaró a TMZ que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y que, después de todo, no aparecía en la película. Para marzo de 2012, todo se hizo oficial. Warner Bros. Dio luz verde al proyecto y fijó la fecha de estreno para el 24 de mayo de 2013, justo a tiempo para la taquilla del fin de semana del Día de los Caídos. Pronto surgieron rumores de que la historia llevaría a la pandilla de vuelta a donde todo empezó, Las Vegas. No solo eso, sino que el rodaje se llevaría a cabo en el Strip, en el Caesars Palace y en varias ciudades, incluyendo Los Ángeles y Tijuana. Las primeras filtraciones revelaron que la trama implicaría rescatar a Alan de una institución mental, algo apropiado, considerando que el comportamiento salvaje de Alan había ido en aumento con cada película. A principios de mayo de 2013, Warner Bros. Realizó una jugada estratégica al adelantar el estreno de ¿Qué pasó ayer? Parte 3 al jueves, 23 de mayo, justo un día antes de la esperadísima Rápidos y Furiosos 6 de Universal Pictures. La idea era clara: adelantarse a la batalla de taquilla del fin de semana del Día de los Caídos y atraer al público antes de que la competencia llegara a los cines. Antes de su gran estreno, la película tuvo su estreno mundial oficial el lunes 20 de mayo de 2013 en el icónico Westwood Village Theatre de Los Ángeles, California, un evento repleto de estrellas que marcó el comienzo del capítulo final de la alocada saga de la manada. ¿Qué pasó ayer? Parte 3 se lanzó oficialmente en DVD y Blu-ray en Estados Unidos el 8 de octubre de 2013, ofreciendo a los fans la oportunidad de revivir la última aventura de la manada en casa. Unas semanas después, el 2 de diciembre de 2013, la película llegó a las tiendas del Reino Unido, distribuida por Warner Home Video. ¿Qué pasó ayer? Parte 3 recaudó la sólida suma de $112,2 millones en Norteamérica y sumó otros $249,8 millones en los mercados internacionales, elevando su total global a $362 millones. Todo esto contó con un presupuesto de producción de $103 millones, un éxito financiero, aunque notablemente menos explosivo que sus predecesoras. Antes de su estreno oficial a gran escala el viernes 24 de mayo de 2013, la película recaudó $3,1 millones en las proyecciones nocturnas de los miércoles, lo que indica un comienzo sólido, aunque no espectacular. Las proyecciones de la industria habían situado su estreno en 4 días en torno a los $80 millones, pero la película no alcanzó esa cifra, quedando en segundo lugar en taquilla, detrás de Rápidos y Furiosos 6. En total, ¿qué pasó ayer? Parte 3 recaudó $53,5 millones durante su fin de semana de estreno, con $41,7 millones en los primeros 3 días, una caída significativa en comparación con ¿Qué pasó ayer? Parte 2, que había recaudado la impresionante suma de $135 millones en su estreno. Cuando The Hangover Parte 3 llegó a los cines, la crítica fue recibida con una oleada de decepción, ya que muchos consideraron que la película se había alejado demasiado de lo que convirtió a la original en un clásico de la comedia. En Rotten Tomatoes, tiene un índice de aprobación aproximado del 21% basado en 202 reseñas. El consenso crítico la resumió con contundencia: menos una comedia que un thriller de acción intensamente oscuro, The Hangover Parte 3 se aparta de la fórmula habitual de la serie, pero no ofrece nada convincente en su lugar. En Metacritic, la película no tuvo mucho mejor suerte, con una puntuación de tan solo 30 sobre 100 basada en 37 reseñas, una calificación que indica reacciones generalmente desfavorables. El público no fue tan duro, pero tampoco estuvo precisamente entusiasmado. Cinema Score, que realiza encuestas a los espectadores en la noche del estreno, le dio a la película una calificación de B,
Una nota decente, pero ni de lejos la entusiasta recepción de la original. A pesar de la negatividad, Variety sugirió que, a estas alturas de la franquicia, las películas se habían vuelto a prueba de crítica, lo que significa que la gente seguiría yendo a verlas, incluso con críticas despiadadas. Aún así, las críticas no fueron sutiles. Andrew Barker, de Variety, ofreció una crítica aguda, señalando que la película había abandonado por completo lo que hizo que las dos primeras funcionaran: las resacas, la narrativa retrógrada, la diversión picante y los personajes sorprendentemente desarrollados. En cambio, dijo, la tercera película abate a la manada de lobos en una trama genérica y sin humor de acción y persecución. Incluso cuestionó si la parte 3 podía considerarse una comedia, señalando que los eventos parecían más un thriller demasiado complicado y lleno de exposición que una aventura para reír a carcajadas. Al contar la historia en estricto orden cronológico, y peor aún, hacerlo todo con sobriedad, Barker sintió que la película perdía el encanto caótico de sus predecesoras. Stephen Farber, de The Hollywood Reporter, se hizo eco de la decepción, afirmando que los espectadores más jóvenes que buscan comedia salvaje y sin filtro se verían decepcionados, al igual que cualquiera que esperara algo más que unas pocas risas. Stephen Holden, de The New York Times, tampoco se contuvo, calificándola de una guía aburrida y floja e incluso comparándola desfavorablemente con La Gran Boda, otra candidata a la peor película protagonizada por estrellas del año. Betsy Sarkey, de Los Angeles Times, añadió un toque sarcástico: no estoy segura de quién soltó a los perros esta vez, pero deberían pagar las consecuencias. Y Richard Roeper, del Chicago Sun-Times, intervino con confusión, cuestionando si The Hangover Part 3 siquiera pretendía ser una comedia, dado lo diferente que era su tono y estructura respecto a las dos primeras películas. Sin embargo, no todas las reseñas fueron duras. Christy Lemire, de Associated Press, ofreció una opinión más indulgente, elogiando la película por asumir riesgos. Dijo que se atrevió a ser más oscuro y profundo, tanto emocional como artísticamente, y reconoció que podría distanciar a algunos fans, pero al menos intentó algo nuevo. Respetó la disposición de los cineastas a desviarse de la fórmula esperada, incluso si el resultado fue divisivo. A pesar de la turbulenta respuesta de la crítica, ¿qué pasó ayer? Parte 3 recibió varias nominaciones a premios, tanto positivas como negativas. En la 40ª edición de los premios People's Choice, obtuvo nominaciones a Película de Comedia Favorita y Actor de Comedia Favorito, tanto para Bradley Cooper como para Sacha Galifianakis. Su tráiler incluso fue nominado a Mejor Tráiler de Comedia en los premios Golden Trailer de 2013. Pero la película tampoco se libró de los infames premios Golden Raspberry. Recibió una nominación a Peor Remake, Copia o Secuela. La Alianza de Mujeres Periodistas de Cine también le otorgó una nominación, no muy positiva, a la categoría de secuela o remake que no debería haberse hecho. Sin embargo, hubo al menos una victoria que celebrar. Gregory Alpert, el jefe de locaciones de la película, ganó el premio al profesional de localizaciones del año largometrajes en los premios California on Location de 2013, un reconocimiento a la producción internacional de la película, que incluyó Los Ángeles, Arizona, Tijuana y Las Vegas. Al final, ¿qué pasó ayer? Parte 3 no terminó con una carcajada, sino con una extraña mezcla de acción, drama y algunas risas aisladas. Para algunos, fue un final audaz para una trilogía alocada. Para otros, fue la prueba de que no todas las historias necesitan un tercer acto. Hablemos del reparto de la película con todos los detalles. Bradley Charles Cooper, nacido el 5 de enero de 1975, no es solo uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, sino también un actor y cineasta polifacético cuya trayectoria ha sido tan impresionante como inspiradora. A lo largo de los años, Cooper ha acumulado una larga lista de galardones, incluyendo un premio de la Academia Británica de Cine, BAFTA, y 3 premios Grammy. También ha sido nominado a la asombrosa cifra de 12 premios de la Academia, 6 Globos de Oro e incluso un premio Tony, lo que demuestra que se desenvuelve tan bien en el escenario como en la pantalla. Su influencia en la industria no ha pasado desapercibida. Cooper ha aparecido en la lista Forbes Celebrity 100 3 veces, y en 2015, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.
Con sus películas recaudando en conjunto más de 13.000 millones de dólares a nivel mundial, se le ha clasificado regularmente entre los actores mejor pagados del mundo, puesto que ha ocupado en 4 ocasiones. Pero su ascenso al estrellato no fue instantáneo. Cooper comenzó en 1999 con un pequeño papel como actor invitado en Sexo en Nueva York. En el año 2000, dio un gran paso al matricularse en el prestigioso Máster de Bellas Artes del Actors Studio. Poco después, debutó en el cine con la comedia de culto Wet Hot American Summer 2001 y empezó a ganar popularidad con su papel de Will Tippin en el drama televisivo de espías Alias, 2001 a 2006. Sin embargo, tras la reducción de su participación en la serie, Cooper comenzó a cuestionarse su camino en la actuación, pero esa duda no duró mucho. Pronto resurgió con un papel secundario en The Boda en Boda 2005, un gran éxito cómico, y luego dio el salto a la fama como el seguro y sereno Pil en ¿Qué pasó ayer? 2009. La película fue un éxito rotundo, tanto de crítica como de taquilla, y dio inicio a una trilogía que se prolongó hasta 2013. Ese papel lo catapultó al estrellato. A partir de ahí, la carrera de Cooper despegó en todas direcciones. Protagonizó Sin Límites 2011, un elegante thriller psicológico, y demostró su alcance dramático en El lugar más allá de los pinos 2012. Pero fue su papel en El lado bueno de las cosas 2012, junto a Jennifer Lawrence, el que realmente consolidó su reputación como actor de primer nivel. Esa actuación le valió una nominación al Oscar y le abrió las puertas a papeles aún más aclamados. Le siguieron La gran estafa americana 2013, otro éxito de crítica, y Francotirador americano 2014, un intenso drama bélico que también produjo. Esta película no solo demostró su dedicación, se transformó físicamente para el papel, sino que también demostró su fortaleza detrás de la cámara. Ese mismo año, Cooper se subió al escenario, interpretando a Joseph Merrick en una reposición en Broadway de El hombre elefante, y comenzó a prestar su voz a Mapache Cohete en el universo cinematográfico de Marvel, un papel que lo convertiría en uno de los favoritos del público de superhéroes. Pero en 2018, alcanzó un hito que definió su carrera con Ha nacido una estrella. Cooper no solo protagonizó la película, sino que también la produjo, coescribió, dirigió y cantó. Su actuación, junto a Lady Gaga, le valió inmensos elogios, y la banda sonora de la película, en particular el exitoso sencillo Shallow, dominó las listas de éxitos. Por su trabajo, ganó un BAFTA y 2 Grammy, demostrando una vez más que su talento no se limita solo a la actuación. Desde entonces, ha seguido produciendo películas de primer nivel, incluyendo las aclamadas Joker 2019 y Nightmare Alley 2021. En 2023, regresó a la dirección para Maestro, un drama biográfico donde no solo dirigió, sino que también interpretó al legendario compositor Leonard Bernstein, una actuación que una vez más generó rumores de nominación al Oscar. Fuera del cine, Cooper ha sido noticia por otros motivos. En 2011, la revista People lo nombró el hombre más sexy del mundo, y desde entonces ha sido considerado un ídolo de Hollywood. También está profundamente involucrado en la filantropía, apoyando diversas organizaciones benéficas dedicadas a la investigación del cáncer, una causa muy querida para él tras perder a su padre a causa de esta enfermedad. En su vida personal, Cooper estuvo casado brevemente con la actriz Jennifer Esposito. Posteriormente, mantuvo una relación de alto perfil con la modelo rusa Irina Shayk, con quien tiene una hija. A pesar de la fama, Cooper siempre se ha centrado en su trabajo, en constante evolución, superando fronteras y redefiniendo lo que significa ser una estrella de Hollywood en el siglo XXI. Bradley Cooper nació el 5 de enero de 1975 en Abington Township, a las afueras de Filadelfia, Pensilvania. Creció en los barrios cercanos de Kensington y Ridal, en una familia que no era precisamente una estrella de Hollywood. Su madre, Gloria, trabajaba en la cadena local de NBC, KYW, y su padre, Charles Cooper, era corredor de bolsa en Merrill Lynch. Sus raíces son una mezcla de ascendencia irlandesa e italiana, la de su padre, irlandesa, la de su madre, de Abruzos y Nápoles, en Italia, y se crió en un hogar católico junto a su hermana mayor, Holly. Bradley no era el tipo de chico que uno esperaría que se convirtiera en estrella de cine. De hecho, una vez dijo que la gente a menudo lo confundía con una chica de joven, en parte debido a su pelo largo. Nunca viví la vida de
¡Qué guapo eres!, bromeó en una entrevista. Pero incluso de niño, había indicios de la fuerza creativa y decidida en la que se había convertido. Le apasionaba el baloncesto, le encantaba cocinar, incluso preparaba lasaña para sus amigos del jardín de infancia con lo que hubiera en la nevera, y, aunque parezca increíble, en algún momento soñó con convertirse en ninja y mudarse a Japón. Pero todo cambió cuando su padre le presentó El hombre elefante. Esa película tocó algo muy profundo en él y encendió la chispa que lo llevaría a su carrera como actor. Aún así, al principio, a sus padres no les entusiasmó la idea. Tenían la esperanza de que se dedicara a las finanzas, un camino más estable. Pero todo cambió en cuanto lo vieron interpretar un monólogo de El hombre elefante como Joseph Merrick. A partir de entonces, creyeron en él. Cooper asistió a la Academia Germantown e incluso trabajó para el Philadelphia Daily News durante sus años escolares. Se describió a sí mismo en aquel entonces como alguien poco interesante y académicamente excepcional, solo un chico normal intentando descifrar las cosas. Después del instituto, se matriculó brevemente en la Universidad de Villanova, pero se trasladó a Georgetown, donde encontró su lugar. Se especializó en inglés, cursó francés como segunda lengua, se unió al equipo de remo y actuó en teatro estudiantil. Durante un semestre en el extranjero en Aix-en-Provence, Francia, dominó el francés, una habilidad que aún hoy exhibe en entrevistas. La primera experiencia televisiva de Bradley llegó en 1999, cuando hizo una aparición fugaz en Sexo en Nueva York junto a Sarah Jessica Parker. Por esa época, también presentó la serie de viajes Globetrotter, visitando lugares lejanos como Perú y Croacia, y consiguió un papel recurrente en la efímera serie de televisión de Street. En algún momento, Cooper incluso consideró dedicarse a la diplomacia, pero la actuación lo llamaba con más fuerza. Audicionó para el programa de posgrado en actuación del Actors Studio y fue seleccionado personalmente por el legendario James Lipton. Eso lo llevó a Nueva York, donde obtuvo su maestría en Bellas Artes en actuación en el año 2000 en The New School. Allí, se formó con la entrenadora Elizabeth Kemp, a quien atribuye haberlo ayudado a finalmente relajarse en su oficio. Su mentoría lo influenciaría a lo largo de su carrera. Durante esos primeros años de ajetreo en Nueva York, Cooper trabajó en el turno de noche como portero del Hotel Morgans, afanándose como tantos actores. Y mientras estudiaba en el Actors Studio, tuvo la oportunidad de interactuar, en clases magistrales ahora icónicas, con leyendas como Robert De Niro y Sean Penn. Esos momentos, que luego se emitieron en Inside the Actors Studio, no fueron solo encuentros con fans. Fueron un motor de inspiración, y le dieron una muestra del mundo al que estaba a punto de entrar y que finalmente conquistaría. Ed Helms, nacido como Edward Parker Helms el 24 de enero de 1974, es un actor y comediante estadounidense cuya carrera ha combinado a la perfección la sátira aguda, el encanto peculiar y la brillantez cómica. Saltó a la fama como corresponsal en The Daily Show con Jon Stewart, donde, de 2002 a 2006, su ingenio mordaz y su absurdo en el momento justo lo convirtieron en un personaje destacado en el mundo de las noticias satíricas. Pero él se convirtió en un nombre realmente conocido cuando se unió a la exitosa comedia de NBC, The Office, como Andy Bernard, el adorable pero a menudo vergonzoso vendedor de periódico con una inclinación por la canta a capela y problemas de ira. Formó parte del elenco de la serie desde 2006 hasta su finalización en 2013, obteniendo un amplio reconocimiento por su singular estilo cómico. Durante su tiempo en The Office, Helms dio el salto a la gran pantalla con la trilogía de ¿Qué pasó ayer?, donde interpretó al dentista neurótico Stu Price. El papel, especialmente el inesperado tatuaje facial de Stu y su serenata al piano, consolidó su posición como protagonista cómico predilecto en Hollywood. El éxito de la saga ¿Qué pasó ayer? Convirtió a Helms en un éxito de taquilla y presentó su característica energía incómoda a una audiencia global. Helms no se detuvo ahí. Su carrera se expandió a través de géneros, desde comedias poco convencionales hasta películas independientes peculiares e incluso dramas políticos. Interpretó a un agente de seguros bien intencionado pero torpe en Cedar Rapids, compartió pantalla con Jason Sudeikis y Jennifer Aniston en Somos los Miller y protagonizó Vacation, una nueva versión del clásico de National Lampoon, como Rusty Griswold. En un tono más serio, apareció en Chappaquiddick, un drama político sobre el escándalo de la familia Kennedy, demostrando su capacidad para destacar en papeles dramáticos.
En animación, Adams ha prestado su distintiva voz a una amplia gama de clásicos de la familia. Prestó su voz a personajes de Monstruos contra Alienígenas, El héroe de todos y Ron se equivoca, pero quizás lo más memorable fue que dio vida a Lorax en la adaptación de 2012 del clásico ecologista del Dr. Seuss. El talento de Adams no ha pasado desapercibido para sus colegas. Ha sido nominado a 6 premios del Sindicato de Actores de Cine por su trabajo en The Office, y ganó uno en 2008 a la actuación destacada de un reparto en una serie de comedia. En 2018, también se llevó a casa un premio del Sindicato de Escritores de Estados Unidos por su ingeniosa sátira política de fake news con Ted Nelms, un especial de burla que se burlaba del caos de los medios modernos. En 2021, Nelms regresó a la televisión con la comedia Rutherford Falls, que coescribió y protagonizó. La serie, que abordaba la identidad de los nativos americanos y de los pueblos pequeños con humor y sentimiento, duró 2 temporadas y fue elogiada por su diverso equipo creativo y su narrativa reflexiva. Además de actuar y escribir, Adams añadió la palabra autora a su currículum en 2025 con el lanzamiento de su libro Snafu, The Definitive Guide to Stories Greatest Screwups. Al estilo clásico de Adams, el libro se adentra en algunos de los mayores errores de la historia, desde la década de 1950 hasta principios de la década de 2000, ofreciendo percepciones agudas y un toque de humor, con la esperanza de que finalmente podamos aprender de nuestros errores. A lo largo de todo este tiempo, Adams ha demostrado ser mucho más que ese tipo de The Office. Es un artista polifacético con una voz única, tanto en sentido literal como figurado, y una carrera basada en una escritura inteligente, una torpeza entrañable y una capacidad incansable para sorprender a su público. Adams nació y creció en Atlanta, Georgia, una crianza sureña que más tarde combinaría sorprendentemente bien con su sensibilidad cómica de la costa este. Su herencia familiar es una mezcla diversa de raíces inglesas, irlandesas, alemanas, holandesas y francesas. Pero detrás del humor y la simpatía despreocupada, la infancia de Adams incluyó un serio desafío médico que lo moldeó desde muy joven. Con tan solo 13 años, se sometió a una cirugía mayor a corazón abierto para corregir un grave defecto cardíaco congénito. La afección incluía estenosis aórtica supravalvular y pulmonar, un problema complejo y potencialmente mortal de las válvulas cardíacas. La cirugía duró 9 horas agotadoras y pasó una semana entera en la unidad de cuidados intensivos recuperándose. Fue un momento decisivo que, en retrospectiva, puede haber contribuido a la resiliencia y la energía sólida que aporta a sus actuaciones. De niño, Adams tuvo una chispa creativa que se manifestó desde muy joven. Asistió al Centro Interlochen para las Artes, un prestigioso centro de arte que fomenta el talento joven, antes de graduarse en 1992 de las escuelas Westminster de Atlanta. Curiosamente, se graduó solo un año después que Brian Baumgartner, el actor que más tarde se convertiría en su coprotagonista en The Office, interpretando al torpe pero adorable Kevin Malone. Al principio, Adams no se dedicó directamente a la comedia ni a la actuación. Empezó en el Oberlin College estudiando geología, algo muy distinto del mundo del espectáculo. Pero a medida que exploraba sus intereses, cambió de rumbo y finalmente se graduó en 1996 con una licenciatura en Artes en Teoría y Tecnología Cinematográfica. Incluso pasó un semestre estudiando en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, una experiencia que sin duda agudizó su instinto narrativo y su aprecio por el oficio. A pesar de estas inclinaciones artísticas, Adams todavía estaba en plena búsqueda de nuevas ideas durante la universidad. En cierto momento, rechazó una pasantía de verano en Late Night with Conan O'Brien, una oportunidad soñada para cualquier aspirante a guionista de comedia, simplemente porque ya se había comprometido con una pasantía en el Departamento de Prensa y Publicidad de WNBC. Esa decisión, aunque aparentemente insignificante en aquel momento, dice mucho de la integridad y el compromiso de Adams, cualidades que le serían muy útiles en el impredecible mundo del entretenimiento. La trilogía de ¿Qué pasó ayer?, en su conjunto, representa una época muy específica en el cine de comedia, una época en la que el humor picante, los personajes exagerados y los giros desenfrenados dominaban la taquilla. Nos brindó citas inolvidables, momentos de locura y una manada de lobos que no sabíamos que necesitábamos. Así que, aunque la parte 3 no haya cerrado la serie con un estallido tan fuerte como su inicio, aún merece un lugar en la mesa.
porque a veces las noches más locas no se tratan de lo que olvidas, sino de lo que recuerdas. Y siempre recordaremos aquella vez que un grupo de tipos normales nos llevó a un viaje de 3 películas lleno de caos, emoción y el gancho de derecha de Mike Tyson. Así que, por Bill, Stu, Alan e incluso por el señor Chow, la manada de lobos puede que haya terminado, pero el legado, ese sigue vivo. Bienvenidos a Big Dogs Español, donde el cine se vive con sabor latino. Hoy nos lanzamos de cabeza a la locura final de una trilogía legendaria. Prepárate para descubrir todos los secretos, el caos y la historia detrás de The Hangover Part 3. ¿Qué pasó ayer? Parte 3, estrenada en 2013, es una comedia estadounidense que cierra la trepidante trilogía de ¿Qué pasó ayer? Producida por Legendary Pictures y distribuida por Warner Bros. Este tercer y último capítulo cambia un poco las cosas con respecto a sus predecesores. Sigue contando con la inolvidable manada de lobos, Bill, Bradley Cooper, Stu, Ed Helms, Alan, Zach Galifianakis y Doug, Justin Bartha, pero en lugar de otra despedida de soltero descontrolada, la historia toma un giro más oscuro y serio. Esta vez, el grupo se reúne no para una boda, sino para ayudar a Alan, quien ha tocado fondo tras sufrir una crisis nerviosa. Su comportamiento imprudente, que se agravó tras los caóticos sucesos en Bangkok durante la parte 2, obliga a sus amigos y familiares a intervenir. Deciden que lo mejor es llevar a Alan a un centro de rehabilitación para que finalmente pueda recibir la ayuda que necesita desesperadamente. Pero claro, nada sale según lo planeado cuando estos tipos están involucrados. En su camino hacia la recuperación, su viaje toma un desvío brusco y peligroso. Un viejo enemigo resurge, alguien relacionado con su desventura original en Las Vegas, y, de repente, la manada de lobos se ve arrastrada de nuevo a una serie de eventos retorcidos que incluyen secuestros, lingotes de oro robados y muchos asuntos pendientes. Esta vez, hay más en juego, y el caos no se alimenta de resacas ni de pérdida de memoria, sino de las consecuencias del pasado que finalmente les alcanzan. El director Todd Phillips regresa para dirigir el final, coescribiendo el guión con Craig Mazin, quien también trabajó en la parte 2. Curiosamente, la película recibió luz verde incluso antes del estreno de ¿Qué pasó ayer? Parte 2, así de seguro estaba el estudio de la popularidad de la franquicia. Para enero de 2012, todo el elenco principal había vuelto a firmar, y Warner Bros. Programó el estreno de la película para el fin de semana del Día de los Caídos en 2013. El rodaje comenzó en septiembre de 2012, comenzando en Los Ángeles antes de trasladarse a Nogales, Arizona, y finalmente concluir en el hogar espiritual de los Wolfpack, Las Vegas. El rodaje finalizó en noviembre, y la película tuvo su estreno mundial el 20 de mayo de 2013 en Los Ángeles. Llegó oficialmente a los cines de todo el mundo tan solo unos días después, el 23 de mayo. En taquilla, ¿Qué pasó ayer? Parte 3 fue un éxito de taquilla, recaudando más de $362 millones en todo el mundo con un presupuesto de producción de $103 millones. Pero a pesar de las sólidas ganancias, los críticos no quedaron impresionados. Muchos consideraron que carecía de la chispa salvaje y el humor escandaloso que hicieron de la primera película un éxito tan inesperado. Para los fanáticos que siguieron la trilogía desde el principio, la película fue una despedida agridulce. No fue el final divertido que esperaban, pero sí un cierre necesario para el loco viaje de Wolfpack. ¿Qué pasó ayer? Parte 3 arranca con un estallido, literalmente. En una prisión de Tailandia, el infame señor Chow se escapa de forma alocada durante un motín, cavando un túnel a través de una pared como si estuviera en una película de fugas de prisión. Mientras tanto, de vuelta en Estados Unidos, Alan, tan caótico como siempre, decide comprarse una jirafa. Sí, una jirafa. La conduce con orgullo por la autopista cuando ocurre un desastre. El pobre animal es decapitado por un paso elevado bajo. El incidente provoca un choque múltiple, y esa es la gota que colma el vaso para Sid, el ya exasperado padre de Alan, quien termina muriendo de un ataque al corazón en medio de una acalorada discusión con su hijo. Es absurdo, trágico y justo el tipo de caos que uno esperaría de Alan. Después del funeral de Sid, la manada de lobos, Bill, Stu y Doug, se reagrupa. Doug suelta una bomba de verdad. Alan ha dejado completamente sus medicamentos para el DA y está perdiendo el control. Los chicos organizan una intervención, y Alan,
sorprendentemente, acepta ir a rehabilitación en Arizona, pero con una sola condición, que todo el Wolfpack lo lleve allí. ¿Qué podría salir mal, verdad? Resulta que todo. Al ponerse en marcha, su viaje es secuestrado, literalmente. Un camión de alquiler choca contra su minivan y, de repente, son tomados como rehenes. Entra Marsal, un peligroso jefe mafioso con una cuenta pendiente. Explica que, tras el caos que causaron en Las Vegas, Chow había perpetrado un robo masivo de oro por valor de $42 millones. Pero Chow solo se libró de la mitad. Y como Alan es la única persona con la que Chow ha estado en contacto desde la cárcel, Marsal cree que son su mejor opción para localizarlo y recuperar su oro. Para asegurarse de que no se anden con rodeos, Marsal secuestra a Doug una vez más y les da a los demás 3 días para encontrar a Chow o Doug morirá. Alan organiza un encuentro con Chow en Tijuana y el plan es simple. Stu y Peel se esconden, salen de la casa y lo drogan. Pero Alan, al más puro estilo Alan, los desvela sin querer. Chow descubre que trabajan para Marsal y todo se desmorona. Sin embargo, Chow sigue queriendo el oro, que dice estar escondido en una villa en México que solía tener. Así que los lleva con ellos. Entran en la villa y consiguen sacar el oro de un sótano, pero Chow los traiciona, claro. Los atrapa dentro, reinicia la alarma y se marcha a toda velocidad en la minivan de Peel, dejándolos encerrados bajo tierra como aficionados. Finalmente, la policía local los arresta, pero misteriosamente los libera. Una limusina los recoge y los lleva, sorpresa, de vuelta a la misma villa en la que acaban de entrar. Entonces, todo encaja. Chow mintió. La villa no era suya. Perteneció a Marsal desde siempre. Entonces, ¿qué robaron? Sí, ese era el oro de Marsal, la otra mitad que Chow nunca obtuvo. Furioso, Marsal los confronta, pero en lugar de matarlos, mata a su propio matón, Black Dog, por no haber podido detener la metedura de pata. Entonces les recuerda a los chicos, les quedan 2 días para arreglar este desastre, o si no, con el tiempo a contrarreloj, la manada de lobos rastrea el teléfono de Peel, que estaba en la minivan robada, y lo rastrea hasta una casa de empeños en Las Vegas. La dueña de la tienda, Cassie, dice que Chow cambió un lingote de oro por solo $18,000, ni siquiera una fracción de su valor, y les da una pista, una tarjeta de presentación de un servicio de acompañantes que Chow aparentemente usa. Llaman a Jade, la ex de Stu de la primera película, y con su ayuda, descubren que Chow está atrincherado en el ático del Caesars Palace, atrincherado como un rey. Peel y Alan hacen un ataque sorpresa en la azotea y entran en su suite. Pero atrapar a Chow no es fácil. Salta del balcón y se lanza en paracaídas al Strip de Las Vegas como si estuviera en Misión Imposible. Aún así, Stu finalmente lo acorrala y lo mete en el maletero de la limusina de Marsal. Los chicos le llevan el oro a Marsal, quien libera a Doug como prometió. Admiten que no pudieron recuperar la mitad original del oro. Chow lo había perdido en Bangkok. Marsal dice que no le hará daño a Chow, pero inmediatamente se contradice y dispara un montón de balas al maletero, aparentemente matándolo en el acto. Pero aquí está el giro inesperado. Alan había ayudado a Chow a escapar del maletero en secreto usando un compartimento del asiento trasero e incluso le había dado una pistola. Chow sale del techo corredizo de la limusina como un demonio de una caja sorpresa, disparando a diestro y siniestro. Mata a Marsal y a su guardaespaldas a sangre fría. En un momento de inesperada gratitud, Chow perdona a Peel, Stu y Doug porque Alan le salvó la vida. Incluso intenta darle a Alan un lingote de oro como agradecimiento. Pero Alan, al darse cuenta por fin de lo tóxico que es Chow, se niega. Termina su caótica amistad en el acto. Mientras regresan a la casa de empeños para recuperar la minivan de Peel, Alan decide quedarse, no para causar más problemas, sino para empezar algo nuevo. Invita a salir a Cassie y ambos congenian. 6 meses después, Alan se casa y deja atrás la vida en Wolfpack. Pero la locura no ha terminado del todo. Justo después de la boda, tenemos una escena final que recuerda a la clásica resacón en Las Vegas. Los chicos despiertan tras otra noche de locura que no recuerdan. Stu ahora tiene implantes mamarios y lleva tanga. Alan recuerda que su pastel de bodas fue un regalo de Chow. Y por si fuera poco, Chow sale repentinamente del baño, completamente desnudo, blandiendo una katana. Su mono cae del techo sobre el pecho de Stu como si fuera parte de un truco de magia retorcido.
Es un último momento de locura para recordarnos, por mucho que intenten madurar, el caos de la manada de lobos siempre encuentra la manera de volver. Bradley Cooper regresa al papel de Bill Veneck, el maestro de escuela seguro e ingenioso, quien también es el líder no oficial de la manada de lobos. Él es quien generalmente intenta mantener todo en orden, aunque, siendo honestos, eso rara vez funciona cuando Alan está presente. Adams interpreta al Dr. Stu Price, el dentista quisquilloso que ha pasado por momentos difíciles en más de una ocasión. Desde dientes faltantes hasta tatuajes faciales, Stu es el tipo que intenta ir a lo seguro, pero siempre termina en las situaciones más ridículas. Zach Galifianakis se roba escenas una vez más como Alan Garner, el comodín del grupo. Es excéntrico, impredecible y completamente inconsciente de las normas sociales, pero, de alguna manera, es precisamente por eso que es tan memorable. Esta vez, es el protagonista, lidiando con una crisis de salud mental y un ajuste de cuentas personal largamente esperado. Ken Jeong regresa como el inolvidable Leslie Chow, un caótico gángster chino cuyas escandalosas travesuras solo han causado problemas desde Las Vegas. Es mitad villano, mitad alivio cómico, y siempre va 5 pasos por delante, o al menos eso cree. Jeffrey Tambor aparece como Sid Garner, el sensato padre de Alan, quien finalmente llega a su límite con el comportamiento de su hijo, lo que le provoca un infarto que da inicio a la historia. Heather Graham retoma su papel de Jade, la dulce stripper con la que Stu se casó durante el fiasco original de Las Vegas. Desempeña un papel pequeño pero crucial, ayudando a la pandilla a localizar a Chow en Las Vegas. Mickey Epps interpreta a Black Dog, un traficante de drogas de bajo rango que se cruzó con la manada de lobos y ahora trabaja para el gran jefe. Su destino, bueno, no es nada agradable. Justin Bartha vuelve a ser Doug Billings, el cuñado de Alan y el novio desaparecido original de la primera película. Fiel a la tradición, Doug es secuestrado de nuevo, porque alguien siempre tiene que aguantar el caos. John Goldman hace una aparición amenazante como Marshall, un poderoso capo de la droga y el principal antagonista de la historia. Busca venganza, le falta oro y no anda con rodeos. Sasha Barrese interpreta a Tracy Billings, la paciente hermana de Alan y esposa de Doug, quien nuevamente lidia con un drama familiar debido a su impredecible hermano. Jamie Chang aparece como Lauren Price, la esposa de Stu, a quien conocimos en la segunda parte. Ella es la calma ante su pánico, y afortunadamente, esta vez no se acerca a la locura. Sondra Kerry es Linda Garner, la madre de Alan y Tracy, quien está de luto tras la muerte de Sid y probablemente se pregunta cómo su hijo terminó así. Hee-Yeon Bigman interpreta a Stephanie Benek, esposa de Bill y madre de sus hijos, quien se encarga de la situación mientras su esposo, una vez más, se encarga de limpiar el desastre de Alan. Y finalmente, Melissa McCarthy aporta una dosis inesperada de ternura y humor como Cassie, una empleada de una casa de empeños en Las Vegas que se cruza con Alan y de hecho le cae bien. Su peculiar química le da un sorprendente giro romántico a la historia de Alan. En mayo de 2011, pocos días antes del estreno de ¿Qué pasó ayer?, parte 2, el director Todd Phillips ya estaba insinuando a los fans la idea de una tercera película. Confirmó que los planes estaban definitivamente en marcha, aunque aún no había guión ni fecha de inicio. Insinuó que, de seguir adelante, no seguiría la misma fórmula que las 2 primeras. De hecho, enfatizó que la tercera sería diferente, un verdadero final con un concepto innovador. Aún no tenía a los actores a bordo, y nada era oficial, pero la semilla ya estaba plantada. Phillips incluso dijo estar abierto a diferentes locaciones, lo que dejó a los fans con la duda sobre qué locuras podría enfrentar la manada de lobos a continuación. Casi al mismo tiempo, el co-guionista de la parte 2, Craig Mazin, inició conversaciones para regresar como guionista para la tercera entrega. Con el estilo de comedia oscura de Mazin y su experiencia en la película anterior, tenía todo el sentido del mundo. Más tarde ese mismo año, en diciembre de 2011, Bradley Cooper apareció en The Graham Norton Show durante la gira promocional del lanzamiento en DVD de la parte 2. Comentó al público que esperaba comenzar a rodar la parte 3 en septiembre de 2012 y que Todd Phillips estaba trabajando activamente en el guión. El rodaje estaba cobrando impulso, y los fans ya especulaban sobre lo que traería el capítulo final. Entonces llegó enero de 2012, y la gran noticia llegó: Bradley Cooper,
Zach Galifianakis y Ed Helms estaban a punto de firmar acuerdos para regresar. No solo eso, sino que cada uno ganaría la impresionante suma de $15 millones, incluyendo las ganancias finales. Claramente, Warner Bros. Sabía que tenía una mina de oro entre manos. Mientras tanto, Mike Tyson, quien había hecho cameos memorables en las películas anteriores, anunció que también regresaría, aunque, como es habitual en él, más tarde declaró a TMZ que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo y que, después de todo, no aparecía en la película. Para marzo de 2012, todo se hizo oficial. Warner Bros. Dio luz verde al proyecto y fijó la fecha de estreno para el 24 de mayo de 2013, justo a tiempo para la taquilla del fin de semana del Día de los Caídos. Pronto surgieron rumores de que la historia llevaría a la pandilla de vuelta a donde todo empezó, Las Vegas. No solo eso, sino que el rodaje se llevaría a cabo en el Strip, en el Caesars Palace y en varias ciudades, incluyendo Los Ángeles y Tijuana. Las primeras filtraciones revelaron que la trama implicaría rescatar a Alan de una institución mental, algo apropiado, considerando que el comportamiento salvaje de Alan había ido en aumento con cada película. A principios de mayo de 2013, Warner Bros. Realizó una jugada estratégica al adelantar el estreno de ¿Qué pasó ayer? Parte 3 al jueves, 23 de mayo, justo un día antes de la esperadísima Rápidos y Furiosos 6 de Universal Pictures. La idea era clara: adelantarse a la batalla de taquilla del fin de semana del Día de los Caídos y atraer al público antes de que la competencia llegara a los cines. Antes de su gran estreno, la película tuvo su estreno mundial oficial el lunes 20 de mayo de 2013 en el icónico Westwood Village Theatre de Los Ángeles, California, un evento repleto de estrellas que marcó el comienzo del capítulo final de la alocada saga de la manada. ¿Qué pasó ayer? Parte 3 se lanzó oficialmente en DVD y Blu-ray en Estados Unidos el 8 de octubre de 2013, ofreciendo a los fans la oportunidad de revivir la última aventura de la manada en casa. Unas semanas después, el 2 de diciembre de 2013, la película llegó a las tiendas del Reino Unido, distribuida por Warner Home Video. ¿Qué pasó ayer? Parte 3 recaudó la sólida suma de $112,2 millones en Norteamérica y sumó otros $249,8 millones en los mercados internacionales, elevando su total global a $362 millones. Todo esto contó con un presupuesto de producción de $103 millones, un éxito financiero, aunque notablemente menos explosivo que sus predecesoras. Antes de su estreno oficial a gran escala el viernes 24 de mayo de 2013, la película recaudó $3,1 millones en las proyecciones nocturnas de los miércoles, lo que indica un comienzo sólido, aunque no espectacular. Las proyecciones de la industria habían situado su estreno en 4 días en torno a los $80 millones, pero la película no alcanzó esa cifra, quedando en segundo lugar en taquilla, detrás de Rápidos y Furiosos 6. En total, ¿qué pasó ayer? Parte 3 recaudó $53,5 millones durante su fin de semana de estreno, con $41,7 millones en los primeros 3 días, una caída significativa en comparación con ¿Qué pasó ayer? Parte 2, que había recaudado la impresionante suma de $135 millones en su estreno. Cuando The Hangover Parte 3 llegó a los cines, la crítica fue recibida con una oleada de decepción, ya que muchos consideraron que la película se había alejado demasiado de lo que convirtió a la original en un clásico de la comedia. En Rotten Tomatoes, tiene un índice de aprobación aproximado del 21% basado en 202 reseñas. El consenso crítico la resumió con contundencia: menos una comedia que un thriller de acción intensamente oscuro, The Hangover Parte 3 se aparta de la fórmula habitual de la serie, pero no ofrece nada convincente en su lugar. En Metacritic, la película no tuvo mucho mejor suerte, con una puntuación de tan solo 30 sobre 100 basada en 37 reseñas, una calificación que indica reacciones generalmente desfavorables. El público no fue tan duro, pero tampoco estuvo precisamente entusiasmado. CinemaScore, que realiza encuestas a los espectadores en la noche del estreno, le dio a la película una calificación de B, una nota decente, pero ni de lejos la entusiasta recepción de la original. A pesar de la negatividad, Variety sugirió que, a estas alturas de la franquicia, las películas se habían vuelto a prueba de crítica, lo que significa que la gente seguiría yendo a verlas, incluso con críticas despiadadas. Aún así,
Las críticas no fueron sutiles. Andrew Barker, de Variety, ofreció una crítica aguda, señalando que la película había abandonado por completo lo que hizo que las dos primeras funcionaran: las resacas, la narrativa retrógrada, la diversión picante y los personajes sorprendentemente desarrollados. En cambio, dijo, la tercera película abate a la manada de lobos en una trama genérica y sin humor de acción y persecución. Incluso cuestionó si la parte 3 podía considerarse una comedia, señalando que los eventos parecían más un thriller demasiado complicado y lleno de exposición que una aventura para reír a carcajadas. Al contar la historia en estricto orden cronológico, y peor aún, hacerlo todo con sobriedad, Barker sintió que la película perdía el encanto caótico de sus predecesoras. Stephen Farber, de The Hollywood Reporter, se hizo eco de la decepción, afirmando que los espectadores más jóvenes que buscan comedia salvaje y sin filtros se verían decepcionados, al igual que cualquiera que esperara algo más que unas pocas risas. Stephen Holden, de The New York Times, tampoco se contuvo, calificándola de una guía aburrida y floja e incluso comparándola desfavorablemente con La Gran Boda, otra candidata a la peor película protagonizada por estrellas del año. Betsy Sarkey, de Los Angeles Times, añadió un toque sarcástico: no estoy segura de quién soltó a los perros esta vez, pero deberían pagar las consecuencias. Y Richard Roeper, del Chicago Sun-Times, intervino con confusión, cuestionando si The Hangover Part 3 siquiera pretendía ser una comedia, dado lo diferente que era su tono y estructura respecto a las dos primeras películas. Sin embargo, no todas las reseñas fueron duras. Christy Lemire, de Associated Press, ofreció una opinión más indulgente, elogiando la película por asumir riesgos. Dijo que se atrevió a ser más oscuro y profundo, tanto emocional como artísticamente, y reconoció que podría distanciar a algunos fans, pero al menos intentó algo nuevo. Respetó la disposición de los cineastas a desviarse de la fórmula esperada, incluso si el resultado fue divisivo. A pesar de la turbulenta respuesta de la crítica, ¿qué pasó ayer? Parte 3 recibió varias nominaciones a premios, tanto positivas como negativas. En la 40ª edición de los premios People's Choice, obtuvo nominaciones a Película de Comedia Favorita y Actor de Comedia Favorito, tanto para Bradley Cooper como para Sacha Galifianakis. Su tráiler incluso fue nominado a Mejor Tráiler de Comedia en los premios Golden Trailer de 2013. Pero la película tampoco se libró de los infames premios Golden Raspberry. Recibió una nominación a Peor Remake, Copia o Secuela. La Alianza de Mujeres Periodistas de Cine también le otorgó una nominación, no muy positiva, a la categoría de secuela o remake que no debería haberse hecho. Sin embargo, hubo al menos una victoria que celebrar. Gregory Alpert, el jefe de locaciones de la película, ganó el premio al profesional de localizaciones del año largometrajes en los premios California on Location de 2013, un reconocimiento a la producción internacional de la película, que incluyó Los Ángeles, Arizona, Tijuana y Las Vegas. Al final, ¿qué pasó ayer? Parte 3 no terminó con una carcajada, sino con una extraña mezcla de acción, drama y algunas risas aisladas. Para algunos, fue un final audaz para una trilogía alocada. Para otros, fue la prueba de que no todas las historias necesitan un tercer acto. Hablemos del reparto de la película con todos los detalles. Bradley Charles Cooper, nacido el 5 de enero de 1975, no es solo uno de los rostros más reconocidos de Hollywood, sino también un actor y cineasta polifacético cuya trayectoria ha sido tan impresionante como inspiradora. A lo largo de los años, Cooper ha acumulado una larga lista de galardones, incluyendo un premio de la Academia Británica de Cine, BAFTA, y 3 premios Grammy. También ha sido nominado a la asombrosa cifra de 12 premios de la Academia, 6 Globos de Oro e incluso un premio Tony, lo que demuestra que se desenvuelve tan bien en el escenario como en la pantalla. Su influencia en la industria no ha pasado desapercibida. Cooper ha aparecido en la lista Forbes Celebrity 100 3 veces, y en 2015, la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. Con sus películas recaudando en conjunto más de $13,000 millones a nivel mundial, se le ha clasificado regularmente entre los actores mejor pagados del mundo, puesto que ha ocupado en 4 ocasiones. Pero su ascenso al estrellato no fue instantáneo. Cooper comenzó en 1999 con un pequeño papel como actor invitado en Sexo en Nueva York.
En el año 2000, dio un gran paso al matricularse en el prestigioso Máster de Bellas Artes del Actors Studio. Poco después, debutó en el cine con la comedia de culto Wet Hot American Summer 2001 y empezó a ganar popularidad con su papel de Will Tippin en el drama televisivo de espías Alias, 2001 a 2006. Sin embargo, tras la reducción de su participación en la serie, Cooper comenzó a cuestionarse su camino en la actuación, pero esa duda no duró mucho. Pronto resurgió con un papel secundario en The Boda en Boda 2005, un gran éxito cómico, y luego dio el salto a la fama como el seguro y sereno Pil en ¿Qué pasó ayer? 2009. La película fue un éxito rotundo, tanto de crítica como de taquilla, y dio inicio a una trilogía que se prolongó hasta 2013. Ese papel lo catapultó al estrellato. A partir de ahí, la carrera de Cooper despegó en todas direcciones. Protagonizó Sin Límites 2011, un elegante thriller psicológico, y demostró su alcance dramático en El lugar más allá de los pinos 2012. Pero fue su papel en El lado bueno de las cosas 2012, junto a Jennifer Lawrence, el que realmente consolidó su reputación como actor de primer nivel. Esa actuación le valió una nominación al Oscar y le abrió las puertas a papeles aún más aclamados. Le siguieron La gran estafa americana 2013, otro éxito de crítica, y Francotirador americano 2014, un intenso drama bélico que también produjo. Esta película no solo demostró su dedicación, se transformó físicamente para el papel, sino que también demostró su fortaleza detrás de la cámara. Ese mismo año, Cooper se subió al escenario, interpretando a Joseph Merrick en una reposición en Broadway de El hombre elefante, y comenzó a prestar su voz a Mapache Cohete en el universo cinematográfico de Marvel, un papel que lo convertiría en uno de los favoritos del público de superhéroes. Pero en 2018 alcanzó un hito que definió su carrera con Ha nacido una estrella. Cooper no solo protagonizó la película, sino que también la produjo, coescribió, dirigió y cantó. Su actuación, junto a Lady Gaga, le valió inmensos elogios, y la banda sonora de la película, en particular el exitoso sencillo Shallow, dominó las listas de éxitos. Por su trabajo, ganó un BAFTA y 2 Grammy, demostrando una vez más que su talento no se limita solo a la actuación. Desde entonces, ha seguido produciendo películas de primer nivel, incluyendo las aclamadas Joker 2019 y Nightmare Alley 2021. En 2023, regresó a la dirección para Maestro, un drama biográfico donde no solo dirigió, sino que también interpretó al legendario compositor Leonard Bernstein, una actuación que una vez más generó rumores de nominación al Oscar. Fuera del cine, Cooper ha sido noticia por otros motivos. En 2011, la revista People lo nombró el hombre más sexy del mundo, y desde entonces ha sido considerado un ídolo de Hollywood. También está profundamente involucrado en la filantropía, apoyando diversas organizaciones benéficas dedicadas a la investigación del cáncer, una causa muy querida para él tras perder a su padre a causa de esta enfermedad. En su vida personal, Cooper estuvo casado brevemente con la actriz Jennifer Esposito. Posteriormente, mantuvo una relación de alto perfil con la modelo rusa Irina Sark, con quien tiene una hija. A pesar de la fama, Cooper siempre se ha centrado en su trabajo, en constante evolución, superando fronteras y redefiniendo lo que significa ser una estrella de Hollywood en el siglo XXI. Bradley Cooper nació el 5 de enero de 1975 en Abington Township, a las afueras de Filadelfia, Pensilvania. Creció en los barrios cercanos de Huntington y Ridal, en una familia que no era precisamente una estrella de Hollywood. Su madre, Gloria, trabajaba en la cadena local de NBC, KYW, y su padre, Charles Cooper, era corredor de bolsa en Merrill Lynch. Sus raíces son una mezcla de ascendencia irlandesa e italiana, la de su padre, irlandesa, la de su madre, de Abruzos y Nápoles, en Italia, y se crió en un hogar católico junto a su hermana mayor, Holly. Bradley no era el tipo de chico que uno esperaría que se convirtiera en estrella de cine. De hecho, una vez dijo que la gente a menudo lo confundía con una chica de joven, en parte debido a su pelo largo. Nunca viví la vida de, «Oh, qué guapo eres», bromeó en una entrevista. Pero incluso de niño, había indicios de la fuerza creativa y decidida en la que se había convertido. Le apasionaba el baloncesto, le encantaba cocinar, incluso preparaba lasaña para sus amigos del jardín de infancia con lo que hubiera en la nevera, y,
Aunque parezca increíble, en algún momento soñó con convertirse en ninja y mudarse a Japón. Pero todo cambió cuando su padre le presentó El hombre elefante. Esa película tocó algo muy profundo en él y encendió la chispa que lo llevaría a su carrera como actor. Aún así, al principio, a sus padres no les entusiasmó la idea. Tenían la esperanza de que se dedicara a las finanzas, un camino más estable. Pero todo cambió en cuanto lo vieron interpretar un monólogo de El hombre elefante como Joseph Merrick. A partir de entonces, creyeron en él. Cooper asistió a la Academia Germantown e incluso trabajó para el Philadelphia Daily News durante sus años escolares. Se describió a sí mismo en aquel entonces como alguien poco interesante y académicamente excepcional, solo un chico normal intentando descifrar las cosas. Después del instituto, se matriculó brevemente en la Universidad de Villanova, pero se trasladó a Georgetown, donde encontró su lugar. Se especializó en inglés, cursó francés como segunda lengua, se unió al equipo de remo y actuó en teatro estudiantil. Durante un semestre en el extranjero en Aix-en-Provence, Francia, dominó el francés, una habilidad que aún hoy exhibe en entrevistas. La primera experiencia televisiva de Bradley llegó en 1999, cuando hizo una aparición fugaz en Sexo en Nueva York junto a Sarah Jessica Parker. Por esa época, también presentó la serie de viajes Globetrotter, visitando lugares lejanos como Perú y Croacia, y consiguió un papel recurrente en la efímera serie de televisión de Street. En algún momento, Cooper incluso consideró dedicarse a la diplomacia, pero la actuación lo llamaba con más fuerza. Audicionó para el programa de posgrado en actuación del Actors Studio y fue seleccionado personalmente por el legendario James Lipton. Eso lo llevó a Nueva York, donde obtuvo su maestría en Bellas Artes en actuación en el año 2000 en The New School. Allí, se formó con la entrenadora Elizabeth Kemp, a quien atribuye haberlo ayudado a finalmente relajarse en su oficio. Su mentoría lo influenciaría a lo largo de su carrera. Durante esos primeros años de ajetreo en Nueva York, Cooper trabajó en el turno de noche como portero del Hotel Morgans, afanándose como tantos actores. Y mientras estudiaba en el Actors Studio, tuvo la oportunidad de interactuar en clases magistrales ahora icónicas, con leyendas como Robert De Niro y Sean Penn. Esos momentos, que luego se emitieron en Inside the Actors Studio, no fueron solo encuentros con fans. Fueron un motor de inspiración. Y le dieron una muestra del mundo al que estaba a punto de entrar y que finalmente conquistaría. Ed Helms, nacido como Edward Parker Helms el 24 de enero de 1974, es un actor y comediante estadounidense cuya carrera ha combinado a la perfección la sátira aguda, el encanto peculiar y la brillantez cómica. Saltó a la fama como corresponsal en The Daily Show con Jon Stewart, donde, de 2002 a 2006, su ingenio mordaz y su absurdo en el momento justo lo convirtieron en un personaje destacado en el mundo de las noticias satíricas. Pero él se convirtió en un nombre realmente conocido cuando se unió a la exitosa comedia de NBC, The Office, como Andy Bernard, el adorable pero a menudo vergonzoso vendedor de periódico con una inclinación por la canta a capela y problemas de ira. Formó parte del elenco de la serie desde 2006 hasta su finalización en 2013, obteniendo un amplio reconocimiento por su singular estilo cómico. Durante su tiempo en The Office, Helms dio el salto a la gran pantalla con la trilogía de ¿Qué pasó ayer?, donde interpretó al dentista neurótico Stu Price. El papel, especialmente el inesperado tatuaje facial de Stu y su serenata al piano, consolidó su posición como protagonista cómico predilecto en Hollywood. El éxito de la saga ¿Qué pasó ayer? Convirtió a Helms en un éxito de taquilla y presentó su característica energía incómoda a una audiencia global. Helms no se detuvo ahí. Su carrera se expandió a través de géneros, desde comedias poco convencionales hasta películas independientes peculiares e incluso dramas políticos. Interpretó a un agente de seguros bien intencionado pero torpe en Cedar Rapids, compartió pantalla con Jason Sudeikis y Jennifer Aniston en Somos los Miller y protagonizó Vacation, una nueva versión del clásico de National Lampoon, como Rusty Griswold. En un tono más serio, apareció en Chappaquiddick, un drama político sobre el escándalo de la familia Kennedy, demostrando su capacidad para destacar en papeles dramáticos. En animación, Helms ha prestado su distintiva voz a una amplia gama de clásicos de la familia. Prestó su voz a personajes de Monstruos contra alienígenas, El héroe de todos y Ron se equivoca,
pero quizás lo más memorable fue que dio vida al Lorax en la adaptación de 2012 del clásico ecologista del Dr. Seuss. El talento de Elms no ha pasado desapercibido para sus colegas. Ha sido nominado a 6 premios del Sindicato de Actores de Cine por su trabajo en The Office, y ganó uno en 2008 a la actuación destacada de un reparto en una serie de comedia. En 2018, también se llevó a casa un premio del Sindicato de Escritores de Estados Unidos por su ingeniosa sátira política de fake news con Ted Nelms, un especial de burla que se burlaba del caos de los medios modernos. En 2021, Elms regresó a la televisión con la comedia Rutherford Falls, que coescribió y protagonizó. La serie, que abordaba la identidad de los nativos americanos y de los pueblos pequeños con humor y sentimiento, duró 2 temporadas y fue elogiada por su diverso equipo creativo y su narrativa reflexiva. Además de actuar y escribir, Elms añadió la palabra autora a su currículum en 2025 con el lanzamiento de su libro Snafu, The Definitive Guide to Stories Greatest Screwups. Al estilo clásico de Elms, el libro se adentra en algunos de los mayores errores de la historia, desde la década de 1950 hasta principios de la década de 2000, ofreciendo percepciones agudas y un toque de humor, con la esperanza de que finalmente podamos aprender de nuestros errores. A lo largo de todo este tiempo, Elms ha demostrado ser mucho más que ese tipo de The Office. Es un artista polifacético con una voz única, tanto en sentido literal como figurado, y una carrera basada en una escritura inteligente, una torpeza entrañable y una capacidad incansable para sorprender a su público. Elms nació y creció en Atlanta, Georgia, una crianza sureña que más tarde combinaría sorprendentemente bien con su sensibilidad cómica de la costa este. Su herencia familiar es una mezcla diversa de raíces inglesas, irlandesas, alemanas, holandesas y francesas. Pero detrás del humor y la simpatía despreocupada, la infancia de Elms incluyó un serio desafío médico que lo moldeó desde muy joven. Con tan solo 13 años, se sometió a una cirugía mayor a corazón abierto para corregir un grave defecto cardíaco congénito. La afección incluía estenosis aórtica supravalvular y pulmonar, un problema complejo y potencialmente mortal de las válvulas cardíacas. La cirugía duró 9 horas agotadoras y pasó una semana entera en la unidad de cuidados intensivos recuperándose. Fue un momento decisivo que, en retrospectiva, puede haber contribuido a la resiliencia y la energía sólida que aporta a sus actuaciones. De niño, Elms tuvo una chispa creativa que se manifestó desde muy joven. Asistió al Centro Interlochen para las Artes, un prestigioso centro de arte que fomenta el talento joven, antes de graduarse en 1992 de las escuelas Westminster de Atlanta. Curiosamente, se graduó solo un año después que Brian Baumgartner, el actor que más tarde se convertiría en su coprotagonista en The Office, interpretando al torpe pero adorable Kevin Malone. Al principio, Elms no se dedicó directamente a la comedia ni a la actuación. Empezó en el Oberlin College estudiando geología, algo muy distinto del mundo del espectáculo. Pero a medida que exploraba sus intereses, cambió de rumbo y finalmente se graduó en 1996 con una licenciatura en Artes en Teoría y Tecnología Cinematográfica. Incluso pasó un semestre estudiando en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, una experiencia que sin duda agudizó su instinto narrativo y su aprecio por el oficio. A pesar de estas inclinaciones artísticas, Elms todavía estaba en plena búsqueda de nuevas ideas durante la universidad. En cierto momento, rechazó una pasantía de verano en Late Night with Conan O'Brien, una oportunidad soñada para cualquier aspirante a guionista de comedia, simplemente porque ya se había comprometido con una pasantía en el Departamento de Prensa y Publicidad de WNBC. Esa decisión, aunque aparentemente insignificante en aquel momento, dice mucho de la integridad y el compromiso de Elms, cualidades que le serían muy útiles en el impredecible mundo del entretenimiento. La trilogía de ¿Qué pasó ayer?, en su conjunto, representa una época muy específica en el cine de comedia, una época en la que el humor picante, los personajes exagerados y los giros desenfrenados dominaban la taquilla. Nos brindó citas inolvidables, momentos de locura y una manada de lobos que no sabíamos que necesitábamos. Así que, aunque la parte 3 no haya cerrado la serie con un estallido tan fuerte como su inicio, aún merece un lugar en la mesa. Porque a veces, las noches más locas no se tratan de lo que olvidas, sino de lo que recuerdas. Y siempre recordaremos aquella vez que un grupo de tipos normales nos llevó a un viaje de 3 películas lleno de caos, emoción y el gancho de derecha de Mike Tyson.
Así que, por Bill, Stu, Alan e incluso por el señor Chow, la manada de lobos puede que haya terminado, pero el legado, ese sigue vivo,